Bienvenidos amigos a una video información de su canal Pregoneros 4T Noticias. Les agradezco me acompañen en esta nota. Mi nombre es Cristian y amigos, Lorenzo Córdoba de nueva cuenta despotrica en contra de la reforma electoral y ahora hasta anunció que no va a haber ni siquiera un presupuesto después del recorte que le hicieron en la Cámara de Diputados. Pues ahora sale a decir que si llegara a haber una nueva consulta popular no van a tener ni para instalar una sola casilla. Pero entre esto también habló de los 5 claves donde el presidente López Obrador intenta controlar al INE y la democracia en nuestro país con esta nueva reforma electoral. Así nos quiere engañar Lorenzo Córdoba, amigos, con su cantaleta de todos los días, porque ahorita, como es un organismo autónomo, dice que no se va a doblegar como la CNDH. Pero en este video que les voy a mostrar a continuación, habla de las descalificaciones de autoridades electorales, así también como el hostigamiento a la cual se le da a los funcionarios electorales como él se siente hostigado y acosado por parte del presidente López Obrador y la 4T, los recortes presupuestales que han sido catastróficos para sus privilegios y sus lujos, por supuesto. Está totalmente en contra de la reforma electoral, el cual él juzga como una agresión para tomar control de las elecciones y sobre todo la colonización de los órganos electorales como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es un ejemplo que puso de captura de un organismo autónomo. Vamos a escuchar esta entrevista que tuvo Lorenzo Córdoba, donde habla de todas estas conquistas que pretenden hacer con la reforma electoral. He identificado 5 grandes ejes de ataque a las autoridades electorales, de hostigamiento a las autoridades electorales. El primer eje es la descalificación del trabajo de las autoridades electorales, de su rol, de su función, en múltiples planos, argumentando sus costos, argumentando su sesgo por partidista y qué sé yo, desde el poder. Esto está ocurriendo en muchos lados del mundo. Ocurrió en Estados Unidos con Donald Trump en 2020, ocurrió a lo largo del último año en Brasil con Bolsonaro y está ocurriendo en México. El segundo rubro es el acoso, el hostigamiento personalizado respecto de los titulares de los órganos electorales. Acoso que se traduce en amenazas de juicio político, en denuncias penales que se han concretado por decisiones que se han tomado en el ámbito de nuestras atribuciones, que pueden ser polémicas o no, y que todas ellas pueden ser impugnadas ante los tribunales electorales. Pero nunca se había visto que se utilizara el brazo penal del Estado para amagar, para amedrentar a los titulares de los órganos electorales. Estamos hablando de amenazas como la que aquí mismo afuera, hace poco más de un año, un candidato que violó la ley y al que se le canceló el registro, profirió amenazando con ir con una turba a mi domicilio, o sea, amenazas incluso a la integridad física. Y estamos hablando de las descalificaciones, como por ejemplo la que hoy vimos. Si el presidente de la República hoy, para descalificar al presidente del INE, transmite en el principal espacio de comunicación pública de este país una grabación ilegalmente obtenida telefónica de hechos ocurridos hace 7 años, respecto de los cuales, muy desafortunados de mi parte, expresiones muy desafortunadas, pero que implicaron una disculpa pública, que además propiciaron que el INE se volcara en tomar medidas que permiten por primera vez hoy que tengamos 36 diputaciones indígenas. Tercer gran eje, el recorte presupuestal. Estamos justo en estos días viviendo lo que seguramente se concretará, es decir, el segundo recorte más grande de la historia electoral al Instituto Nacional Electoral. Un recorte que implica el 70% de los ajustes que se hicieron al presupuesto que envió la Cámara de Diputados, la Secretaría de Hacienda de la Cámara de Diputados. Y además, un recorte que en caso de que tengamos que hacer una consulta popular, implicaría la imposibilidad material para que el INE pueda cumplir con esta obligación constitucional. Un cuarto eje es el eje de la reforma electoral. En muchos lados del mundo se está utilizando la reforma electoral no para mejorar lo que tenemos, sino para dinamitar lo que se tiene, dinamitar las conquistas democráticas, provocar regresiones e incluso tomar a través de cambios en la legislación, en el diseño del sistema electoral, tomar control de parte desde el poder de las elecciones. Es decir,
reformas que nos implicarían volver al México de los años 80, cuando el propio gobierno era el responsable de organizar elecciones y por lo tanto era juez y parte en los comicios. Y el quinto eje que yo he identificado tiene que ver con la colonización de los órganos electorales por parte de personas que fungen como correas de transmisión de los intereses del poder o de intereses del partido. Lo que está ocurriendo con la CNDH, que está propiciando que en los próximos días el INE presente una controversia constitucional en contra de un órgano constitucional que olvidó su función legal, su función constitucional, y que está convirtiéndose en un ariete de intereses políticos para descalificar a otro órgano constitucional que es el INE. Eso es un buen ejemplo de la captura, y de cara a la renovación de 4 de los 11 miembros del Consejo General, me parece que hay que encender todas las alertas, ¿no? Pues así trata de hacerle creer a la gente que viene una reforma electoral que no beneficia a los mexicanos, que está en contra de la democracia, lo cual hemos mostrado en diversos videos, amigos, la mentira que esto significa. ¿Por qué no dice Lorenzo Córdoba? Y aquí es donde nosotros estamos de acuerdo con esta reforma. Resulta que Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y demás consejeros tienen choferes que ganan incluso hasta 40,000 pesos al mes. No es por el hecho del salario, amigos, porque yo creo que, bueno, al final de cuentas es un mexicano más que no tiene la culpa de estar trabajando para estos, ¿verdad? Pero la realidad es que ojalá todos los choferes de México ganaran estas cantidades en cualquier empresa, seguramente en otros organismos también habrán esos sueldazos, ¿verdad? Pero la verdad es que, repito, yo al menos no estoy en contra del sueldo. Lo que sí estoy en contra es de los sueldazos que tiene Lorenzo Córdoba y sobre todo de la cantidad de gente o de equipo personal que tiene bajo su cargo. Es increíble los sueldazos porque tan solo Lorenzo Córdoba tiene un equipo que trabaja para él de más de 30 personas, entre asesores, coordinadores de logística, analistas de recursos, auxiliares, recepcionistas, chofer, secretaria privada, entre otros. E imagínense que tan solo Lorenzo tiene un sueldazo de 262,634 pesos, adicional prestaciones como prima vacacional, prima quincenal, aguinaldo, gastos funerarios e indemnizaciones por fallecimiento, vacaciones, seguro de vida, colectivo de retiro y separación individualizada. Imagínense, tan solo el seguro de vida costó 295 millones de pesos, cargados obviamente a los recursos públicos del INE. Pero pues lo que les repito, todo el equipo que conlleva Lorenzo Córdoba tan solo, imagínense, tiene recepcionistas de 32,000 pesos brutos de salario, chofer motociclista mensajero 32,000, chofer personal 47,577 pesos, secretaria técnica, amigos, 117,338 pesos, salario bruto, casi lo que vendría ganando el presidente, una secretaria técnica. Es increíble esto, amigos. Secretaria de Dirección Ejecutiva, Unidad Técnica o equivalente 32,335. Secretario particular de la Presidencia del Consejo, 189,888 pesos brutos. Imagínense. Y secretaria privada del consejero, 89,000 pesos. Imagínense. Todo esto es el equipo. ¿Cuánto dinero hay allá? ¿Qué acaso Lorenzo Córdoba no puede realizar ciertas funciones o con salarios quizás un poco más bajos? Porque, por ejemplo, este del secretario para mí es estratosférico. O sea, estamos hablando que gana más que el presidente o la secretaria técnica de 117,000 pesos. De verdad que vergüenza le debe dar a Lorenzo Córdoba. Esta información, Político MX la buscó en el mismo directorio del INE. Imagínense, esa es la fuente de todo esto, donde aquí se ve incluso chofer motociclista mensajero, 32,335, que es lo que ponen aquí en Político MX. Pero este es solo de Lorenzo Córdoba, amigos. Imagínense, Ciro Murayama cuenta con un equipo de 13 personas, entre 9 asesores y 2 auxiliares administrativos, una secretaria y un chofer.
Carla Humphrey tiene un sueldo de 262,000 pesos más 14 asesores cuyos salarios van desde los 25,000 hasta los 80,000 pesos. Claudia Zavala, otro que tiene un equipo de 20 personas de diversos rangos. Daniel Rabel aparece que no tiene chofer, pero sí cuenta con una comitiva de 16 asesores de diversas jerarquías. José Roberto Ruiz Saldaña tiene un chofer a su disposición, además del resto de equipo de asesores. El consejero también electoral Upkit Espadas Ancona cuenta con también un chofer con su respectivo sueldo y vacaciones, seguro de vida y de retiro. Y así podemos ver a todos los consejeros cómo cuentan con un equipo amigos de asesores que trabajan para ellos con sueldazos impresionantes. ¿Cómo no quieren que la reforma electoral sea aprobada al ver el despilfarro de dinero? Porque la verdad es que no se miden ni siquiera en los sueldos. Y tan es así que Lorenzo Córdoba todos los días sale, como lo dijo el diputado Sergio Gutiérrez Luna. Lorenzo Córdoba todos los días sale de su casa con un amparo bajo el brazo. ¿Para qué? Para que tenga garantía de que va a recibir el sueldo superior al del presidente de la República. ¿Y ustedes quién creen que tenga mayor responsabilidades? Porque yo creo que sí debe tener un buen sueldo el consejero presidente, pero no más que el presidente. La misma Constitución lo dice y debería de adecuarse a eso. Por eso la reforma electoral es algo bueno para el país, para los mexicanos y para controlar a gente conservadora como Lorenzo Córdoba, quien, a pesar de que se va a hacer una marcha en defensa de sus privilegios, pues Lorenzo Córdoba ya los batió, amigos. Resulta que se va a Europa de gira con cargo al erario público, por supuesto, y mientras va a tener a su equipo de gusarapos marchando del Ángel de la Independencia al Monumento a la Revolución. Imagínense, así de Lorenzo Córdoba ni siquiera se atreve a ir a esa marcha. Por supuesto que no debería de ir, pero peor tantito, ni siquiera va a estar en el país. Se va de gira, se va a Europa, y que los derechosos se pongan a defender todos estos privilegios que el único que lo goza es Lorenzo Córdoba. Así de ridícula la oposición, pregoneros, así de ridículos, y más el oso que van a cometer si se llegaran a presentar en el Zócalo de la Ciudad de México con los cientos de personas que van, y a ver si no estoy diciendo demasiado. Así que amigos de Pregoneros 4T Noticias, hasta aquí la información el día de hoy. Nuevamente les agradezco su compañía, los invito a suscribirse al canal y también suscribirse a nuestros canales Politiquero Noticias y Vecino Político, donde podrán recibir información real prácticamente todos los días. Sigan teniendo un excelente día, amigos, es cuanto.